Queremos hablar de respecto a lo que ocurrió el día de ayer con este sismo de mediana o alta intensidad. Eso lo queremos también ir detallando en la siguiente entrevista junto a Diego Molina Ormazábal, que es geofísico acá en la Universidad de Concepción y además estudiante del doctorado en Ciencias Geológicas e investigador del núcleo Milenio Ciclo. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por acompañarnos. Tenía, no sé si está muy bajo el volumen o está muteado, porque creo haber escuchado muy lejos. Quizás se escucha muy despacio, pero ahora... Sí, ahí te estoy escuchando mejor, ahí subí un poquito el volumen, Diego. Y yo señalaba esto respecto al sismo que se vivió la jornada de ayer, 6,6 grados, y en muchos lados se hablaba, bueno, principalmente los medios nacionales también, hablaban algunos de mediana intensidad, de... ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de mediana intensidad o si es una intensidad más intensa? Habían muchos conceptos ahí que se nos van olvidando muchas veces y es necesario ir refrescando también la memoria respecto a eso, porque algunos hablan de intensidad y otros hablan de magnitud. Sí, bueno, tú diste con un punto súper importante. ¿Te escucha bien ahí, cierto? Impecable. Ya, vale. Un punto muy importante que es la intensidad y la magnitud. ¿Ya? La intensidad lo que refiere básicamente a cómo yo percibo el sismo, ¿ya? A cuán fuerte es el movimiento que yo estoy percibiendo en ese momento. En cambio, la magnitud tiene que ver con la energía que se libera propiamente tal durante el sismo, ¿ya? Y esa energía no difiere mucho de si yo estoy, por ejemplo, en Japón, estoy en Chile. La energía no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la Diego, intensidad. de hecho en estos precisos momentos está temblando, por lo menos yo no sentí mucho, sentí más el ruido, pero sí, se está percibiendo en estos momentos acá. Por lo menos estamos en vivo y en directo, son las 14:42 minutos. Vamos a estar recopilando la información y evidentemente la invitación es para que nos escriban a través de nuestra transmisión en Facebook Live para comentarnos sobre cómo lo están persiguiendo y en qué parte lo persiguieron. No sé si en dirección me dicen si sigue moviéndose porque yo por lo menos sentí un poquito muy breve. No sé, Diego, ¿tú dónde te encuentras en estos momentos? No, en este momento estoy en la región del Maule y poco siento por acá. Con razón. Pero en ese sentido, claro, la intensidad acá es entonces es como lo percibimos nosotros. En este momento yo la intensidad no la percibí muy alta, así que a diferencia de quienes lo pueden mencionar acá, nuestro compañero en cámara lo sintió un poquito, ahí está atento y bien agarradito a la cámara. Entonces la magnitud tiene que ver respecto con la energía. Hablamos también de la escala de Richter. Estuve leyendo varios tweets y algunos especialistas ahí dando estas aclaraciones porque hablamos de escala de Mercalli, de Richter, ahí también ir aclarando esos términos. Claro, la escala de Mercalli tiene que ver con la intensidad, ¿ya? Tiene que ver con los daños, con cómo se percibe, tiene que ver con la sensación, ¿ya? Del movimiento que se está produciendo. La escala de Richter mide la energía, ya eso tiene que ver más con la magnitud. Y la magnitud, que es algo que nosotros siempre tratamos de inculcar, es que no gradual. Ya, por ejemplo, cuando se dice magnitud 7 grados o magnitud 8 grados, eso no es lo correcto. Ya, lo importante es decir ahí de magnitud 8 o magnitud 7. ¿Ya? Es la intensidad de la Mercalli, es la que es más gradual. ¿Ya? Así que eso también hace mucho hincapié en ese sentido. Súper importante ahí, como usted no lo diga, porque ocurre todos estos olvidos. Estoy tratando aquí de actualizar, todavía no hay información respecto al sismo que acabamos de percibir. La gran mayoría, yo creo, acá en la región del Biobío. Vamos a estar constantemente actualizando también esto al sitio de sismología.cl, ya que estamos en vivo y en directo. Diego, yo creo que nunca había pasado esto, estar hablando de sismo y que ocurra uno. Bueno, no es sorprendente en realidad. Y de hecho, si me permite, me gustaría compartir un poco una figura. ¡Adelante! Más o menos contarle, no sé si se puede ver ahí. Lo estamos viendo, ahí, bueno, lo vemos, pero creo que no lo entendemos, así que explícalo, por favor. Ya, sí, perdón. Yo les voy a tratar de explicar aquí. Ya, aquí lo que estoy mostrando es esta línea que está acá con flechitas negras. Está marcando el contacto donde las dos placas, ¿ya?, están chocando, en este caso la placa de Nazca versus la placa sudamericana, ¿ya? En puntito rojo, lo que se ve es frente a la comuna de Concepción. Al frente, claro, de acá de la región del Biobío. Exactamente, estos puntitos rojos más o menos muestran la sismicidad del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que se ha ido registrando en los últimos 3 días, ¿ya? Y pueden ver que ocurre frente a la costa de Concepción,
y estaría ocurriendo en la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esta flechita, esta línea negra, lo que me está mostrando es que el contacto de falla ahí está ocurriendo a los 10 kilómetros de profundidad, lo cual tiene y se correlaciona con la profundidad de los sismos que nosotros observamos. Así que nosotros podemos deducir que estos sismos que se han sentido en los últimos días en la región del Biobío corresponden al contacto de placa entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿ya? Eso por la primera parte. Claro. Y lo otro es que esta línea rosada que está aquí está mostrando más o menos lo máximo que se movió en esta zona para el terremoto del Maule, ¿ya? Hasta este sector, el terremoto del Maule más o menos alcanzó un deslizamiento de 1 metro, ¿ya? Y hacia el interior se movió más, pero ahí fue 1 metro. Y ya a medida que me alejo de esta línea, la cantidad de deslizamiento del terremoto del Maule va disminuyendo. Por lo tanto, esta seguidilla de sismo pareciera estar mostrando la liberación de energía que no se liberó localmente para el terremoto del año 2010. Por lo tanto, es dentro de lo normal. Y en ese sentido, mencionar que una vez que nosotros tenemos un sismo grande, después vamos a tener una secuencia de réplicas, ¿ya? Por lo tanto, no es sorprendente que siga temblando, y a medida que pasan los días probablemente va a seguir existiendo movimiento, pero la intensidad de estos va a ir disminuyendo. De hecho, acá estamos revisando, ya se actualizó el sitio de sismología de la Universidad de Chile, Diego, y se indica de manera preliminar 4,9, lo que ocurrió recién a las 14:42 minutos al noroeste de Arauco, 73 kilómetros al noroeste de Arauco, como tú señalabas, ahí donde estamos viendo la imagen. Lo otro que pasa también con la profundidad, porque a veces escuchamos, y por eso yo te preguntaba también respecto a aclarar esto de los sismos, de la intensidad, porque en otras partes se habla de terremoto inmediatamente, lo que ocurrió en Australia ahora, lo que ocurre en otras partes del mundo, uno escucha las noticias, 5 grados, terremoto en tal parte, destrucción total. Ayer sentimos este de 6.6, yo ni lo sentí, pero claro, porque uno entre moviéndose, o uno ya en cierta manera está acostumbrado a lo que vivimos acá, claro, pero sabemos que se genera mucho miedo, y esa es la idea también de que nos acompañen los especialistas, los expertos, para aclarar y naturalizar también lo propio donde nos encontramos viviendo en estos momentos. La profundidad también, ¿cómo impacta en esto? Te lo señalaba, lo de ahora se indica que es 4.9, ayer 6.6. A diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, que con menores grados quedan lamentablemente situaciones catastróficas. Sí, eso tiene que ver mucho con el tipo de terremoto, ¿ya? En el caso chileno y la sismicidad que estamos viendo ahora, tiene que ver más con la sismicidad que se da en el contacto de placa, ¿ya? Que está bastante alejado de la zona más poblacional. En cambio, por ejemplo, lo que sucede en Australia o en Italia muchas veces, son sismos, pero que ocurren dentro de una misma placa, ¿ya? Producto de distintas fuerzas, la misma placa se puede fracturar y genera terremotos, pero que son mucho más superficiales. Estamos hablando de profundidad entre 5, 4, incluso 2, 10 kilómetros, ¿ya? Eso hace que el daño y la intensidad con la cual se siente sea mucho más fuerte, pero en un espacio más local, ¿ya? En cambio, los sismos de falla, ya de contacto de placa, ocurren más lejos, un poco más profundo, pero son más intensos en el sentido de que la magnitud es mayor, ¿ya? Eso tiene que ver un poco con la diferencia, el cómo se diferencia en un terremoto cortical, ya que por ejemplo lo que ocurrió en Australia es un terremoto así de placa, que es lo que ocurrió en Chile. Tiene que ver con la profundidad. Y otra cosa es que, por ejemplo, lo que acaban de decir tú de la magnitud y de la profundidad del sismo que se percibió recién, son como primeros cálculos, ¿ya? Eso va a ir cambiando a medida que pasan las horas y va a tener un mayor detalle en cuanto a la profundidad. ¿Y qué es lo que ocurrió ayer? Que en primera instancia se indicó que era 6,3 y al transcurso de los minutos se dio a conocer que era 6,6 realmente. Ahí claro, también esas diferencias que hay entre estos grados. Por ejemplo, del 6 al 6,1 es mucha la diferencia, más allá de lo numérico, me refiero a la cantidad de energía que se libera. ¿Cómo va variando ahí a medida que va aumentando la magnitud? Ya, la magnitud tiene que ver con una escala más logarítmica, ¿ya? Entonces, y no gradual, recuerda que no es gradual. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre un terremoto de magnitud 8 y un terremoto de magnitud 8.8, como en el Maule, va aumentando la escala logarítmica. Ya, por ejemplo, un terremoto 8.1
puede ser 10 veces más grande que un terremoto 7.5. ¿Ya? Es una escala que cambia mucho, pero la intensidad, un 6 y un 6.5 va a ser es casi lo mismo, ¿ya? Es como yo percibo, tiene que ver con esta sensación de movimiento. ¿Ya? Claro, a lo que comentábamos recién de lo que pasó en Australia, las diferencias de acuerdo a la profundidad y todo eso. Ahí estamos viendo imágenes, cómo quedó lo que ocurrió durante la tarde ayer, si no me equivoco. Sí, fue durante la tarde ayer, exactamente. Sí, y fue un terremoto que sorprendió mucho porque no se sentía un terremoto como de los años 70 en tierra en Australia. Así que... Sí, fue 5,9 ahí en Melbourne, en Australia. Y bueno, nos encontramos acá con Diego Molina, quien es geofísico acá de la Universidad de Concepción, aclarando también estos términos. Y Diego, lo que ocurre generalmente en este tipo de circunstancias, tenemos los temores del 27 de febrero del 2010. Muchos se preguntan, y lo hemos ido aclarando también. Ayer hablamos con un colega tuyo brevemente al inicio del programa respecto a que si esto puede ser señal del terremoto del 27F. Muchas veces uno va escuchando que a medida que hay más temblores es bueno. Se conoce esa creencia popular, que se va liberando más energía. Hubo ahí problemas con un medio de comunicación que malinterpretó unas palabras de un académico acá en la Universidad de Concepción, donde se señalaba que supuestamente se iba a venir un nuevo terremoto. O sea, tenemos claro que eso no es predecible, pero respecto a toda la información que tenemos actualmente, lo que podemos ir deduciendo, lo que podemos ir analizando con lo que está ocurriendo en estos momentos, el día de ayer, bastantes sismos más pequeños, y que la mayoría de las personas no lo sienten, y si uno va actualizando el sitio de sismología se va dando cuenta, y ahí uno va tomando el peso que a cada instante hay sismos acá en nuestro territorio. ¿Cómo ha ido avanzando también el estudio respecto en esta temática, sobre todo considerando que en nuestro país estábamos, entre comillas, acostumbrados a esto? Bueno, efectivamente ayer hubo un problema de información, ¿cierto?, que se malinterpretó. Y para apoyar más o menos, o para contextualizar un poco en ese sentido, en esta misma figura, quiero mostrarles que acá en esta línea más roja, ¿ya?, lo que se muestra el límite de lo que fue el terremoto Valdivia, ¿ya?, del sur hacia el norte. Y acá está el terremoto del Maule. Por lo tanto, vemos que la zona de Arauco es un sector bastante peculiar, ¿ya?, porque al parecer funciona como una especie de barrera, ya que tiene los terremotos que vienen desde el sur y por otro lado tiene los terremotos que vienen desde el norte. Por lo tanto, las características son bastante complejas en ese sector. Y justo antes del terremoto de 1960, de hecho, ocurrió un terremoto de magnitud 8 en Arauco, aproximadamente 7.98. ¿Ya? Es una zona que históricamente ha generado terremotos, pero que no son terremotos gigantes, por ejemplo, como el del Maule o el de Valdivia. Ya son terremotos mucho más localizados, magnitud 8, que son terremotos grandes, pero no son terremotos gigantes. ¿Ya? Por lo tanto, la zona de Arauco efectivamente muestran hoy en día los datos que nosotros estamos trabajando, que son datos GPS, que es una zona que nuevamente está acumulando energía. ¿Ya? Ya. Pero esa zona de Arauco, como te digo, también va liberando energía a través de temblores más pequeños, ¿ya? Lo cual es bueno, como tú dices, porque hace que no se acumule energía en el largo plazo. Y así yo acumulo en poquitos años y voy liberando, acumulo y voy liberando. Ese es el comportamiento que se espera más en las barreras sísmicas, y es lo que sucede un poco en Arauco, ¿ya? Y efectivamente, como tú dices, la zona de Chile está temblando a cada segundo, a cada minuto. Por lo tanto, tenemos que normalizar y naturalizar que en cada instante puede ocurrir un terremoto. Y a medida que pasa cada día, ¿cierto?, no hay terremoto, la probabilidad de que haya uno, ¿cierto?, va aumentando. Mira, súper importante lo que mencionas. Y también respecto a lo que señalabas antes, sobre a lo que se va estudiando, a lo que se va avanzando esto, el historial que tenemos. Muchas veces hablamos de que esto es cíclico, cada ciertos años, de acuerdo a las condiciones y cómo va liberando, porque, bueno, uno acá, es como, me refiero a uno como especie, como seres humanos, somos momentáneos, la cantidad de años de la Tierra y todo lo que se ha vivido para atrás, y que ustedes se dedican también a estudiar eso. ¿Cada cuánto más o menos se espera, o en ciertos sectores? Recuerdo años atrás cuando se hablaba, no, que ha pasado mucho tiempo y no ha temblado en el norte, se viene el terremoto del norte. Después pasa otro tiempo, no, ha pasado mucho tiempo, se viene el terremoto del sur. Ahí más o menos no se puede predecir, estamos clarísimos con eso, y es súper importante dejarlo ahí
recalcado, pero aún así, estimaciones respecto a lo cíclico que ocurre en nuestro país en cierta... Bueno, y considerando que nuestro territorio es tan largo también. Efectivamente. Bueno, básicamente ese tiempo de recurrencia, ¿cierto? Que se llama ese ciclo, ¿ya? Que tiene que ver con el periodo de carga de energía para después liberarla, va a depender del sector en que yo me encuentro en Chile. Por ejemplo, en el segmento más sur, Valdivia, por ejemplo, de Arauco hasta la península de Itaú, es un sector que históricamente pareciera generar terremotos de esa envergadura que tendrían una recurrencia de 300, 400 años, ¿ya? Por ejemplo, por otro lado, en la parte más del norte, en el Maule, sí, el último terremoto de similares características fue en 1835, que vio Darwin, ¿ya? Y que logró describirlo cuando este estaba pasando por las costas de Concepción, por la costa de Arauco. Y ese más o menos tiene un periodo de recurrencia de 200 años, ¿ya? Entonces, y esa energía desde 1835, entonces, que se estaba acumulando, pareciera que no se liberó toda en el terremoto del 2010, que llegó hasta este sector de acá. Por eso, pudiese ser que se está liberando ahora esta energía que estaba acumulada en estos sismos más pequeños, ¿ya? Por lo tanto, eso nos brinda la tranquilidad de que esa energía no se empieza a acumular más para que genere un terremoto tan gigante. Pero va a depender mucho del sector en el que esté yo. En el norte, el último gran terremoto, que fue en la zona de Taltal, fue en 1922. Ya han ocurrido hace bastante años, fue magnitud 8. Entonces, un sector que también pareciera que pudiese generar un terremoto en los próximos años, pero no podemos saber cuándo. Pero sí va aumentando la probabilidad de que esto ocurra a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Es un principio súper básico que nosotros tenemos. Y por eso ustedes también constantemente están estudiando esto, y respecto a eso, las investigaciones que se hacen en torno a esto, y esa es la gracia también de tener estas entrevistas, porque muchas veces los académicos estudian, investigan, pero eso queda entre cuatro paredes, o muy pocas veces se da la posibilidad de divulgar esto, de hacer divulgación científica. Nosotros siempre hablamos de esto y estamos muy en pro y damos la instancia de hacer divulgación científica de diversas aristas. Y principalmente esto también, que hay una temática emocional, y todo lo que tenemos también con lo que vivimos el 27F, que es muy entendible también el susto que se genera en la población de que hay un sismo y vuelven los recuerdos, y pasó hace muy poco. ¿Cómo están ustedes también en esa arista de investigación, de estar trabajando constantemente en lo que está pasando principalmente acá en la región? Bueno, yo participo junto a mi profesor en el doctorado de Ciencias Geológicas en el proyecto Núcleo Milenio Ciclo, ¿ya? Que es uno de los proyectos más grandes que está tratando de estudiar el ciclo sísmico a lo largo de todo el margen chileno, ¿ya? Se están ocupando una diversidad de datos, hay muchas personas, entonces estamos llegando a un momento en la historia de nuestro país donde más se están estudiando los terremotos, ¿ya? Porque tenemos más gente, hay más dinero, hay más acceso. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento donde estamos sabiendo bastante, pero no lo suficiente para poder todavía realizar predicciones de terremotos. Pero sí, es mucho el esfuerzo que hay por detrás. Y al mismo tiempo, es súper importante lo que tú mencionabas, de realizar la vinculación con las personas, ¿ya? Porque todavía existe esta brecha entre el conocimiento científico y cómo este baja a la comunidad, ¿ya? Y ahí el proyecto Núcleo Milenio y el mismo doctorado de Ciencias Geológicas busca instancias para poder transmitir este tipo de conocimiento a las personas de una forma que se pueda entender, ¿cierto? Algo claro y simple. Y en ese sentido, siempre recordar, como nosotros decimos, que el mensaje más importante es que estamos en un país sísmico. Sí. Por lo tanto, siempre debemos tener en nuestras casas nuestro kit de emergencia. Siempre tenemos que tener conversado con la familia, por ejemplo, ¿dónde nos vamos a juntar? Oye, claro, si hay un sismo y tenemos 3 hijos en la escuela, yo voy a buscar a la Sofía, tú voy a buscar a la Javiera, y así todo organizado. Es algo que no nos tiene que sorprender tanto, pero sí tenemos que tenerlo presente. Tenemos que recordar la historia para que no nos vuelva a sorprender de la forma que lo he hecho anteriormente. Exactamente, hay que prevenir, y eso muchas veces nos pasa en diversas temáticas. No somos muy de la cultura de la prevención, somos más reactivos. Cuando pasa, ahí reaccionamos. Diego, para ir finalizando y recalcando esto, el usted no lo diga respecto a la magnitud, a la intensidad, para no ver más titulares, para no ver más comentarios de cuando... No, era de intensidad 6.6 el sismo del día de ayer. No, era de magnitud 6.6. Exactamente. Si al lado de la magnitud hay un número con un grado, eso no es lo correcto, ¿ya? Es magnitud 7. Y eso tiene otras unidades, ¿ya? Que generalmente no se dice cuando ocurre, pero es magnitud 7, magnitud 8, magnitud 6. Cuando ya se habla de la intensidad, tiene que ver con 5 grados, 6 grados, eso sí tiene más sentido, ¿ya? Por lo tanto, intensidad es como lo percibo y magnitud es la energía que se libera durante el sismo. Súper, nos vamos a quedar
con ese mensaje. Y Diego, también queremos revisar el sitio web de sismología.cl. Lo tenemos ahí para... Ah, acá atrás. Bueno, aquí está. Claro, la magnitud cambió. Lo que habíamos señalado anteriormente, lo habíamos actualizado, volvió a cambiar. Son la magnitud 5 ahí, con 76 kilómetros al noroeste de Arauco, lo que se sintió esta tarde a las 14:42 minutos. Ahí está en el sitio web de sismología.cl. Diego Molina. Bueno, y ahí más abajo podemos ir viendo cómo en Tirúa, 1.3,7, en Calama, no sé, ahí podemos estar todo un programa entero viendo cuántos sismos han habido. Diego Molina, un gusto y agradecerte que nos hayas acompañado acá en la Comunidad del Contenido para explicarnos, ir aprendiendo y, por supuesto, también tranquilizar a la ciudadanía sobre los sismos que ocurren y que están ocurriendo en estos momentos acá en la zona. Muchas gracias a ustedes, que tengan